Hola respiratoreños, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Valencia, recordarles como siempre las redes sociales, Terapia Respiratoria Hispano, BioResp en Instagram, estamos en Spotify como BioResp también, en YouTube como BioResp, como siempre recordarles suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta para poder seguir haciendo más contenido. El día de hoy un episodio muy especial, inspirado en un gran amigo llamado John Jairo Triviño, que yo sé que es fiel, es de los buenos de BioResp. Hablando con él hace un tiempo me dejó ahí la semillita y este episodio va inspirado en esa semillita que dejó sembrado John Jairo. Y este episodio básicamente voy a hablar de los tipos de nebulizadores. Porque, bueno, normalmente la aerosolterapia es algo del diario vivir en la vida del terapeuta respiratorio. Soy terapeuta respiratorio, o los que trabajamos con cuidado respiratorio en general, enfermeros, médicos y demás. Pero nosotros normalmente siempre utilizamos un tipo de nebulizador, que es el más común, que utilizamos por su facilidad y demás. Pero hay que recordar que hay muchos más tipos. De inhaloterapia no vamos a hablar, en este caso vamos a centrarnos en lo que es aerosolterapia con nebulizadores, hablando de los tipos de nebulizadores. Y como siempre les digo, pues para empezar hay que empezar por el principio, y el principio es aquí entender que hay unos grandes mecanismos que son los que permiten o están involucrados en el tema de impactación y penetración y demás de estas partículas que queremos llevar directamente a la vía aérea, los cuales son la impactación inercial, la sedimentación y la difusión. Esos tres grandes mecanismos van a verse involucrados debido al tamaño de la partícula que estamos nebulizando. Entonces hablamos de que cuando tenemos partículas de tamaños superiores a las 5 micras, van a verse involucrados por la impactación inercial y se van a impactar bien arriba en la vía aérea superior y demás, hasta la quinta generación más o menos. Cuando hablamos de sedimentación, vamos a hablar de estas partículas que quedan entre 1 y 5 micras, que son las partículas o el tamaño ideal que quisiéramos para penetrar hasta donde queremos que estos medicamentos lleguen. Y cuando hablamos de difusión, hablamos de las partículas que van de menos de 1 micra, 0.5, y estas van a ir flotando por su pequeño tamaño, no van a tener una buena impactación, y son estas que van a ir de arriba a abajo en el tracto respiratorio. Hay otros factores que afectan la penetración, el depósito, los cuales van a ser el tamaño de la partícula, como ya lo dijimos, características puntuales de la vía aérea. No es lo mismo un broncoespasmo, aunque esté cierto dilatado, no van a llegar esas partículas a lugares muy distales. La técnica que se utiliza, se habla en ocasiones de una pausa post inhalación, hablando de inhaloterapia. Podemos hablar de la iniciación del inhalador, ¿cierto? Depende de esto, porque hay muchos inhaladores que, dependiendo del tipo de dispositivo, la casa que los construye recomienda un puff antes de iniciar, 2 puffs, eso pues ya varía, depende pues del tipo de medicamento. Entonces todos estos factores y algunos otros más van a influir en la impactación y el depósito de estos medicamentos. Indicaciones para la aerosolterapia, pues puntualmente es la entrega de broncodilatadores, esteroides, antibióticos, bueno, de todo. Hay una variedad amplia de medicamentos que se pueden nebulizar. Podemos hablar de medicamentos tipo anticoagulantes, bueno, furosemida, bueno, el abanico es amplio de medicamentos que se pueden entregar en aerosolterapia, pero básicamente entender que lo que queremos es dar un medicamento directamente en la vía aérea. Esa es la principal indicación de aerosolterapia. Hay que entender que hay una clasificación de equipos que generan aerosolterapia. Nosotros nos vamos a ir por los nebulizadores, pero tenemos tres grandes tipos, que son los inhaladores de dosis medida, los nebulizadores y los inhaladores de polvo seco. Estos se clasifican a su vez, tienen unas subdivisiones. Digamos que los inhaladores de dosis medida se dividen en inhaladores presurizados y no presurizados, los de polvo seco en multidosis, unidosis o dosis única, bueno, y lo que son ya los nebulizadores, que es de lo que nos vamos a
a hablar un poco, de lo que vamos a profundizar un poco, se dividen en nebulizadores de gran volumen, bajo volumen, y estos de bajo volumen tienen unas subdivisiones puntuales, que son los neumáticos de pequeño volumen, los neumáticos con tubo reservorio, los neumáticos con bolsa reservorio, los neumáticos activados con la respiración y los neumáticos con respiración mejorada. Esas son las grandes clasificaciones, ya hablando el tema puntual de nebulizadores. Cada uno de estos nebulizadores, ya hablando de los de tubo reservorio, bolsa reservorio, con respiración activa y demás, tienen unas características puntuales, y cada uno de estos, por sus características, pues tienen básicamente un valor adicional, que ahí es donde empieza a jugar lo económico con lo clínico. Normalmente siempre utilizamos nebulizadores neumáticos básicos, ¿cierto? El problema de estos nebulizadores, ¿cuál es? Pues se pierde mucho volumen o mucha cantidad de medicamento en el ambiente, por decirlo así. El proceso es un poco más ineficiente, mientras que cuando ya avanzamos en los de tubo reservorio o bolsa reservorio, encontramos que en estos ya hay válvulas en los cuales el medicamento simplemente no se pierde tanto, la cantidad de medicamento que se inhala es mucho mejor porque esta válvula hace que no se desperdicie el medicamento y demás. Entonces vemos que desafortunadamente lo económico empieza a tener un peso puntual. Es muy raro encontrar en clínicas, hablo de Colombia, no sé en qué lugar del tiempacio se encuentren ustedes, pero aquí en Colombia es difícil en una clínica, hospital o demás encontrar de estos otros tipos de nebulizadores, pero es importante saber que existen, porque con ellos se puede generar una mejor terapia. Después de estos nebulizadores neumáticos vamos a encontrar ya lo que son los ultrasónicos y los nebulizadores de malla vibratoria. Los ultrasónicos tienen un principio, con una estructura, un piso eléctrico, que lo que hace básicamente es que vibra. Esta vibración, que primero genera calor, y aquí es donde está el problema de esta vibración hace que se genere el aerosol, la niebla, ¿cierto? Pero hay un inconveniente con este mecanismo. Medicamentos como nuestra amada budesonida, que nos ha servido tanto de forma inhalada, la Dornasa alfa, y los antibióticos, por este calor que se genera, se desnaturalizan las moléculas y no es recomendable utilizar este tipo de nebulizador, el ultrasónico, para nebulizar este tipo de medicamentos. Cuando ya hablamos de malla vibratoria, que es el otro tipo, en estos la malla, ¿cierto? Es una malla porosa que también hace que pase el líquido por ahí, y pasa por el líquido por estos poros, y al pasar por estos poros también se genera esta nube vibratoria, ¿cierto? Porque al vibrar hace que pase por ahí, es una alta frecuencia de 3 a 4 millones de Hz por segundo, es una vaina bastante amplia lo que pasa ahí, y también hace que se genere esta nube. Estos son indicados o son lo mejor para nebulizar antibióticos porque no desnaturalizan la molécula. Estos ensayos clínicos que se han realizado para decir que nebulizó esto con esto y esto con esto, hay unas marcas, unas casas médicas puntuales en las cuales se identifica qué tipo de o qué marca de nebulizador es la más idónea para realizar determinado tipo de nebulización. Pues aquí no vamos a hablar de marcas, pero pueden investigarlo, pueden revisarlo. Hay distintas casas clínicas, casas médicas que tienen N cantidad de años y experiencia en este tipo de nebulizadores, que son los que dicen: conmigo se hace esto y conmigo se hace lo otro. Se puede nebulizar de todo, como les decía inicialmente. Se está nebulizando furosemida, se está nebulizando heparina, se están nebulizando una cantidad de cosas que inicialmente está en ensayos clínicos iniciales, pero hay otros que ya van un poco más avanzados, y ahí está la información para que la busquen y la revisen. Hay otro tipo de aerosolterapia que es no tan común, bueno, sí es común, pero no tan utilizada, que es la que denominamos la aerosolterapia suave, y en esta lo que hacemos es nebulizar básicamente soluciones hipertónicas, isotónicas, hipotónicas, bueno, dependiendo de lo que se necesita, es solución salina, y esto básicamente se hace con el fin de hidratar secreciones, dar humidificación, para generar, de pronto tenemos que tomar una muestra, entonces esto hace que esta muestra de esputo que queremos tomar sea un poco más fácil de que la tomemos,
normalmente en pacientes traqueostomizados, y en esto se utilizan normalmente los nebulizadores JET de gran volumen, los que conocemos y hemos visto en cantidad de tiempo, pero que debido a la gran cantidad de humedad puede esto generar un efecto negativo como broncoespasmos, exposición del personal de salud a gérmenes debido pues a esta movilización de secreción. Entonces no es tan querido por el público. Como les decía, dependiendo del medicamento que estemos utilizando, va a haber una indicación de qué tipo de nebulizador. Normalmente lo que son broncodilatadores, corticosteroides y demás, les va muy bien con los neumáticos. Bien, los neumáticos clásicos, los JET. Nos va súper con eso. Bueno, hay unas marcas y hay unos nebulizadores pues y unos dispositivos geniales, pero normalmente nos va bien con eso. Lo que son los ultrasónicos, normalmente con los ultrasónicos lo que se hace es nebulizar también broncodilatadores y uno que otro tipo de esteroide por ahí. Mientras que con los de malla vibratoria nos va muy bien nebulizando antibiótico. Entonces, y otros como la heparina que se ha probado por ahí con malla vibratoria, pero todavía eso está muy crudo, por decirlo así. Entonces es importante saber qué vamos a nebulizar, ¿cierto? Para saber qué dispositivo utilizamos. No es que, no, tenemos una cantidad de nebulizadores y voy a hacerle con lo que no, porque podemos generar el efecto contrario, lo que no queremos. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Y esto nos lleva a, si sabemos qué tipo de medicamento queremos nebulizar, pues sabemos cuál dispositivo vamos a utilizar. Entonces es súper importante eso, conocer el mecanismo del nebulizador y en qué medicamento o con qué solución es adecuado utilizarlo. Obviamente hay unos que son mucho más rápidos, el ultrasónico es súper rápido, el de malla vibratoria también es rápido, el de malla vibratoria el volumen residual es mucho menor que el JET. Normalmente nosotros manejamos en el JET un volumen residual de 0.8 ml a 1.5, ¿cierto? Las indicaciones de la nebulización ideal nos dicen que es un tiempo establecido y normalmente siempre nos deja un residual, ¿cierto? En el de malla vibratoria este residuo es mucho menor, son residuos de 0.4 o 0.8. Entonces es importante tener en cuenta todo esto. Entonces eso es lo que les quería decir el día de hoy. Recordarles como siempre las redes sociales, espero que les haya gustado. Si les gustó, comparta, denle like. Recordarles mi nombre, Carlos Valencia, y nos vemos en la próxima. Chao.